Este tema lo venimos trabajando, en nuestro caso, el litoral, los diputados y las diputadas conjuntamente de Salto, de Paysandú, de Río Negro y de Soriano, que conformamos un grupo de trabajo en virtud de que la problemática que se nos planteaba desde los centros comerciales fundamentalmente eran similares y que además nos exigían a los legisladores que diéramos respuestas a una situación de incertidumbre que se iba a concretar en corto plazo con las aperturas de las fronteras, en este caso con Argentina, y que básicamente las preocupaciones venían porque no había certezas de lo que la apertura de esas fronteras iba a impactar en la situación del comercio, pero también de las empresas de nuestros departamentos. De esa manera tuvimos varias reuniones de, reitero, legisladores de todos los partidos políticos. Intentamos sumarnos al equipo de trabajo conformado con los intendentes, que se reunió con el Poder Ejecutivo. No sé si los demás diputados y diputadas que participábamos de esas reuniones se irán a expresar, pero yo sí tengo la necesidad de decir que fue una pena que no nos permitieran formar parte de esos grupos de trabajo, porque lo que sí les decíamos a los centros comerciales es que no teníamos los legisladores la iniciativa para este tipo de medidas que vinieron ahora, que son privativas del Poder Ejecutivo, pero que sí o sí las medidas que decidiera adoptar el Poder Ejecutivo iban a tener que pasar por esta casa. Y bueno, acá tenemos hoy un proyecto de ley ingresado nuevamente como grave y urgente, que contó con los votos de nuestra fuerza política, del Frente Amplio, para tratarlo como grave y urgente, pero nuevamente nos quedamos con ganas de intercambiar con las autoridades del Poder Ejecutivo, que tuvieron un lapso precioso de 20 meses para hacer las evaluaciones del impacto que generaban los cierres de frontera en los departamentos fronterizos, que tuvieron ese plazo para pensar y cuantificar cómo iban a ser las medidas de impacto que se tenían que tomar una vez abiertas las fronteras, y que sinceramente nos parecía imprescindible que concurrieran representantes del Poder Ejecutivo, por lo menos a fundamentar este proyecto de ley, que tiene algunas cuestiones que a nosotros nos gustaría haber intercambiado como mínimo. Pero bueno, como ya han expresado los compañeros, vamos a apoyar. Una vez más, el Frente Amplio, al que acusan de irresponsable, viene responsablemente a apoyar un proyecto de ley que para nosotros, reitero, podría perfectamente haberse mandado en otras condiciones, en virtud de que no pudimos aportar en esos grupos de trabajo y en virtud de que, como acá ya se ha dicho, hay proyectos de ley referidos a los temas fronterizos presentados por distintos partidos políticos. Allí, en esas reuniones que mantuvimos con integrantes de los centros comerciales y también de los sectores productivos y los colectivos sociales de nuestros departamentos, la principal cuestión que nos planteaban era ese panorama incierto que genera la inestabilidad económica y social, teniendo en cuenta cómo podían captar consumidores debido a la competitividad de precios que existe en estos momentos, ¿no? Nosotros tenemos que decir, señor presidente, que nos parecen que las medidas que se presentan hoy son insuficientes. Son medidas fiscales, tienen incentivos a las inversiones productivas y turísticas que necesitaríamos que fueran de mayor alcance, también de fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas
quienes son actores principales y responsables de la creación de empleo tanto en lo departamental como en lo nacional. No voy a hacer referencia al proyecto de ley que presentó el Frente Amplio porque ya hicieron referencia a algunos compañeros, pero sí voy a leer, señor presidente, lo que contestó el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se le solicitó asesoramiento con respecto a este proyecto de ley. Y decía, independientemente de lo expresado, el Ministerio de Relaciones Exteriores considera que las medidas temporales específicas identificadas en el capítulo 1 del proyecto constituyen acciones oportunas para una situación de excepcionalidad que se está viviendo en la frontera. La pregunta es qué ocurrirá a más largo plazo. El Ministerio de Relaciones Exteriores se preguntaba, nos decía que esas medidas que proponía el Frente Amplio eran buenas medidas para la situación excepcional de frontera y él mismo se preguntaba qué ocurrirá a largo plazo. Esa respuesta la tiene que dar el gobierno y se le hicimos saber en su momento porque, como ya se ha referido acá, varios legisladores hemos intercambiado con el embajador Peraza y esperamos que el Plan Nacional de Fronteras estratégico, que fue consultado acá al canciller en la oportunidad de concurrir en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y nos dijo que para el 15 de agosto iba a estar terminado. Estamos en octubre y aún no tenemos noticias. Llegue, bienvenidos sean las comisiones que se acaban de crear porque son necesarias. Supongo que cuando llegue el Plan Nacional Estratégico de Fronteras, no sé, tendremos que conjuntar las comisiones y de una vez por todas ponernos a trabajar. Reitero, en una cuestión que la propia Cancillería nos decía qué ocurrirá a largo plazo, como que no fuera el Poder Ejecutivo el que tiene que resolver qué va a pasar a corto, mediano y largo plazo. Y decía el canciller, cabe recordar que hasta el momento se han identificado en el marco del Plan Nacional de Fronteras más de 20 objetivos generales que podrían dar un alcance mayor o una futura Ley General de Fronteras, con una visión más integral y con una institucionalidad más representativa y acorde a la realidad fronteriza. En definitiva, el Plan Nacional de Fronteras aspira a construir una política pública en frontera que sea valorada y concebida como una verdadera política de Estado y que trascienda lo coyuntural. Es del 3 de junio del 2021. La respuesta es este proyecto de ley que, reitero, para nosotros es tardío, es insuficiente, nos hubiera gustado que fuera más abarcativo y que tuviera respuestas que también, reitero, desde los legisladores trabajamos y que no fuimos considerados en ese grupo de trabajo. Es más, por ese proyecto de ley también fue consultado el Congreso de Intendentes. Una pena que ese Congreso de Intendentes, que sabemos que está trabajando en medidas más abarcativas y que ojalá que sean contempladas, no nos contestó el asesoramiento que le pedíamos, porque capaz que ahí hubiéramos podido también tener más herramientas para estar planteando en este momento. Las medidas impositivas, señor presidente, que plantean, lo que buscan es un alivio o mejores ganancias. No aseguran precios más competitivos ni nada parecido, que son los que fundamentalmente nos planteaban los centros comerciales y que ratificamos en una reunión que tuvimos hoy con Cambadu. Un ejemplo nada más, señor presidente. Una empresa que facture al mes 121.609 pesos, por todas estas medidas tendrá un beneficio máximo de 6.822 pesos, lo que no está mal, por supuesto, pero evidentemente no es gran cosa. Si factura menos, la mitad, por ejemplo, estamos hablando de los pequeños almacenes que facturen al mes 60.800 pesos, el beneficio va a ser 3.411 pesos. Lo que queremos saber y la pregunta que nos hubiera gustado hacer a quienes presentaron este proyecto y que no está tampoco dentro de quienes la fundamentaron es cómo se va a trasladar esos pequeños impactos al consumidor final. Mucho más teniendo en cuenta que, como es característico también de las fronteras, en mi departamento Paysandú no escapa, hay un alto índice de informalidad
que no se ha podido corregir, que generalmente las pequeñas y medianas empresas y los pequeños comercios no tienen trabajadores, o los trabajadores que tienen están en la informalidad, y eso, la exoneración de aportes patronales evidentemente no le va a significar ningún impacto. Además, en un contexto de baja de ventas, la disminución de costos es difícil que se refleje en precios. Generalmente, señor presidente, las micro, pequeñas y medianas empresas de frontera nunca compiten o muy pocas veces lo hacen por precio. Todos sabemos, los que vivimos en frontera, que trabajan con la compra diaria del consumidor, se enfocan a sobrevivir cuestiones como ha pasado ahora, la baja del turismo, con la crisis. Por eso apostábamos a que el trabajo que van a seguir haciendo el Congreso de Intendentes y los centros comerciales logren medidas más potentes. Esas medidas no solo deben proteger al pequeño comerciante, sino que también debe salvaguardar todos los eslabones de la cadena de trabajo para beneficiar en última instancia al consumidor. ¿Y por qué al consumidor? Porque en realidad los que vivimos en frontera y hablamos de comunidades sabemos cuál es la verdadera afectación a la economía de nuestro país. Son los grandes contrabandos, no es el vecino ni la vecina que cruza ese puente General Artigas todos los días con su bolsita, cuesta a pie, hacerse el surtidito para que sus escasos pesos les alcancen para subsistir, o aquellos que con ese bolsito a cuesta también logran vender para hacerse un pesito. Esos no son los que hacen la diferencia. Y eso tampoco están contemplados si la diferencia abismal de precio no se traduce en el consumidor final. Nosotros, teniendo en cuenta que la reapertura de fronteras es inminente, que aún tenemos muchas dudas cómo la misma se va a realizar, decimos que vamos a tener que seguir trabajando muchísimo más, señor presidente, conjuntamente con el Ejecutivo, que hay que tener en cuenta que hasta julio de este año, muchas de las exoneraciones que votamos ya se vencieron. Exoneración de aportes patronales para sectores afectados por la pandemia, anticipo de impuestos al patrimonio a los mismos sectores, extensión de devolución del IVA al sector gastronómico. Las pequeñas empresas que inician actividades en el 2021 del literal E, reducción del IVA mínimo. Ahí hay una pequeña diferencia con la exoneración, es decir, todas esas incentivos que acabamos de votar, que votamos a lo largo de este año y que ya finalizan, en este caso algunas de ellas se van a aplicar a los comercios y los supermercados, que es el único referencia que se hace en el proyecto, porque se habla de supermercados y de comercio, pero en realidad pierden estos beneficios. Entonces, sinceramente nos hubiera gustado, nos hubiera servido sobre todo también para llevar estas buenas noticias que se dice que vamos a llevar al territorio, poder intercambiar con el equipo económico para que nos ilustraran, en definitiva, cómo va a impactar ciertamente en el comercio local. Tenemos que seguir trabajando en implementar descuentos de IVA, de IMESI, en las tarjetas, en beneficios fiscales, y fundamentalmente nos pedían los centros comerciales los productos anclas, hablan ellos, restaurantes, combustibles, productos de primera necesidad, la canasta básica. Y otra cosa que me preocupa, y ya se me termina el tiempo, pero no quiero dejarlo pasar, señor presidente, porque ojalá pudiéramos analizarlo todo con detenimiento, es el artículo 8. El artículo 8 sobre beneficios tributarios a empresa fronteriza, léanlo, delega al Poder Ejecutivo el comienzo de vigencia de los beneficios señalados en la ley. Y no dice cuándo se van a aplicar, tiene un año, los beneficios se necesitan ya hoy, pero los invito a los legisladores y las legisladoras y ojalá pudiéramos tener un marco a ver si podemos limitar una delegatura de la vigencia de la ley que le hacemos al Poder Ejecutivo
que generalmente se utiliza y que en la doctrina está criticada porque no lo tendríamos que hacer, pero bueno, se ha aceptado, pero tiene tantas indeterminaciones en esta materia tributaria que de repente en el lapso que queda de la sesión lo podemos mejorar, porque sinceramente nos deja muchísimas dudas de cuándo se va a aplicar, hasta cuándo y de qué manera. Muchas gracias, señor presidente.